digamos, unos 45 o 50 minutos agotaríamos ese tema. Y luego yo les pongo nomás en la parte asincrónica todo el tema completito con el tratamiento, etcétera. Pero esto es un motivo para que se ganen los puntos. Díganme si están de acuerdo. Sí, doctor, estamos de acuerdo. Entonces, ¿quién va a liderar este trabajo? Será Carla Andrea, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, organiza Amorosa 6 grupos de 2 y organiza más grupos también para que yo pueda buscar otros temas así cortitos y puedan ganarse los puntitos. ¿Sí? Está bien, doctor. Yo creo que sí van a ser más de 6 grupos porque creo que la mayoría quiere. Ya, entonces, en función de ello, en sí yo voy a buscar temas, pero reitero, de esos temas que van a exponer, yo se los voy a poner en la parte asincrónica completito, todo las diapositivas y con más el banco de preguntas para el examen final. Ya dicho eso, entonces rápido vamos a ver ahora un tema bastante frecuente, jóvenes, es la mediasis. Ustedes ya han conocido en parasitología todas las formas parasitarias, la estructura, todo ello. Hoy vamos a recordar solamente aquello que es necesario hacerlo. Y la parte esencial, diríamos así, sobre todo aquello que ya conocen ustedes. Entonces voy a compartir la pantalla y he compartido, ¿no? Todavía, doctor, tal vez está cargando. Parece que está cargando, sí. ¿Se ve la pantalla? No. No, doctor. Todavía, doctor. Estoy con problemas con mi... A ver, voy a volver a... Un segundito, me voy a desconectar, voy a volver a iniciar ya. Permanezcan nomás ahí. Ahora se ve en la pantalla. Ya. Bueno, esta imagen ya conocen ustedes, jóvenes, es el trópico, es nuestro Chapare, es un escenario bellísimo, parece el paraíso, es hermoso. Pero también hay enfermedades como la mediasis, que es frecuente en estas zonas. Y ustedes ya han conocido, decía, en la parasitología, y vamos a rápidamente definir que es una enfermedad infectoparasitaria. Quiere decir que es una enfermedad infecciosa gracias a la presencia en nuestro organismo de este parásito que llega con el agua y alimentos contaminados. El agente se llama entamoeba histolítica. Ustedes saben muy bien que entre las amebas hay formas patógenas y es esta precisamente histolítica, quiere decir que destruye, que lisa el tejido. Este parásito ingresa por la vía oral o digestiva con el agua y alimentos contaminados. Parasita el intestino grueso causando úlceras profundas. ¿En qué forma ingresa? Ingresa como la forma de resistencia en el exterior, como quiste, y como quiste inclusive resiste el agua hervida más allá de los 15 minutos. Entonces, jóvenes, es una parasitosis bastante resistente y por eso mismo es frecuente. Causa la disentería mediana por estas úlceras profundas, hace sangrar, causa dolor y provoca una diarrea. Y la diarrea, a diferencia de la shigelosis que hemos dicho que es purulenta, turbia, lechosa, esta es francamente hemorrágica. No sé si conocen la grosella o la frambuesa, pero sí conocen la remolacha. La remolacha, por ejemplo, si nosotros licuamos, parece sangre. Entonces la defecación o el producto diarreico de estas personas tiene ese aspecto como una jalea de remolacha.
de alta frecuencia con dolor cólico, pujos y tenesmo. Esto de pujos y tenesmo ya hemos conocido en shigelosis, ¿no es cierto? La sensación dolorosa de defecar inevitablemente, y buscamos el fondo a la derecha, ¿no? Un baño, buscamos el baño, o si hay tenesmo es la sensación de cuerpo extraño en el recto, como que ya se nos escapa, y las viejecitas les he dicho, grita, ¡ay, ay, 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 ay! Como que ya se están haciendo. Muchos pacientes jóvenes, por este síntoma de pujos y tenesmo, se hacen en la cama el 2, hacen la cama en el 2, ¿y cuánto hacen el 2? Unas gotas. Perdón, en la shigelosis, me estoy pasando a shigelosis, pero en este caso, jóvenes, en la mediasis, por el contrario, es abundante. Yo trabajaba haciendo mi servicio militar de compensación en la Fuerza Naval Boliviana, era médico, de ese modo he prestado mi servicio en la Fuerza Naval, y entonces me destinaron primero al Beni. Entonces el Beni yo atendía más o menos una compañía como de 200 hombres puramente marineros, y estitos pues no se cuidaban, etcétera, y enfermaban de a 10, de a 15, de a 20, entonces he tenido bastante experiencia, y estos defecaban en la pista de aterrizaje que teníamos, que a la vez nos servía también de campo deportivo. Y allí yo veía, ¿no es cierto?, cantidad de defecación constante. Dije, ¿quién es? Y tenían miedo, entonces yo dije, no, por el contrario, tuve que hacer una educación sanitaria, pero profusa, distinguidos jóvenes, ¿sí? Entonces yo me armé de 20 marineros que por turno hacían como 2 meses de servicio conmigo para aprender primeros auxilios, y les enseñaba a inyectar, además que tenía 2 sanitarios y 2 enfermeras. Y ellos enseñaban capacitaban a estos marineros, y les encantaba a los marineros, sobre todo, algunos eran estudiantes, algunos bachilleres ya iban a salir, o eran bachilleres algunos, y entonces decían que estudiaban medicina, o sencillamente porque durante esos 2 meses la pasaban bomba con el doctor, o sea, no hacían su entrenamiento, entonces era una especie de refugio para ellos. Pero el comandante era una excelente persona, muy buena persona, o sea, no era un militarote de aquellos tiempos. Recuerden que les estoy hablando de los tiempos de dictadura, les estoy hablando del año 1967-68, perdón, del 1900, claro, del 76, perdón, del 76, del 78 les estoy hablando, que ejercí mis primeros años. Entonces, lo primero que me preocupó cuando yo me preparé para trabajar en área tropical, primero que yo no deseaba, tenía una fobia patológica, y tengo hasta ahora la fobia patológica a las arañas grandes, hasta las pequeñas, ¿sí? A las apazancas. Tenía pero una fobia, tan solo al ver se me erizan los pelos. Y a las víboras mucho más. Dios mío, cuando escucho la palabra víbora no sé dónde meterme, ¿sí? He hecho todo por vencer esa fobia, pero no he logrado. No he logrado. He ido a los serpentarios en el Brasil, he ido a los serpentarios en Santa Cruz que hay, en el zoológico. Hasta he tocado víboras, ¿sí? Tenía un amigo que me ayudaba en eso, me ayudaba a querer superar esta fobia. No he logrado. Y entonces, jóvenes, primero que yo no deseaba trabajar en el trópico, pero llegó la ocasión de trabajar. Entonces me preparé, pero me preparé bastante, ¿sí? Estaba súper preparado, como una especie de un manual de cortapalos. Entonces estaba muy bien preparado, y lo primero que hice cuando me presentó el comandante cuál era la población de mi responsabilidad, yo hablé con él que me diese toda la libertad. Él me dijo, bueno, él era un mayor a mí con unos 10 años, pero me decía, hermano, mira, hermano, me dijo, tienes luz verde. Él era profesional, era veterinario y además zootecnista, un brillante profesional. Hablar con él de farmacología era un coloquio interesante, era una entretención. Tocábamos temas. Mañana, ¿qué te parece si hablamos, me decía, de antiparasitarios? Oh, perfecto.
Era un señor, además se había formado previamente como profesor de matemáticas y física. Vean, entonces era una persona inteligente con quien se podía hablar de cultura, de otras ramas. Entonces yo estaba a gusto con este comandante y le pedí al tutela, le dije, mira, yo quiero que me ayudes, le dije. Yo te voy a entregar una población sana permanentemente, pero no quiero curar enfermos, le dije. No quiero curar enfermos. Él me dijo, excelente, me gusta tu planteamiento. Entonces ellos llaman una junta militar, una especie de junta militar. Es una reunión militar que hacen. Allá no piden opiniones, pero luego de las opiniones sacan una ordenanza. Y lo que me gustaba era las órdenes militares se cumplen, no se discuten. Entonces planteé, y entonces él pidió la colaboración de los oficiales y suboficiales y de toda la población. Cerca de 300 personas atendía yo allí, 2 compañías de soldados, de marineros y el resto sus familiares, etcétera, de los oficiales, suboficiales, etcétera. Entonces yo les dije, no quiero curar enfermos, quiero sí prevención. Entonces definí las horas de trabajo sin interferir mucho en ellos. Yo quisiera que trabajen, dije esto, y les hablé de la deshidratación, les hablé de los problemas de los fecalomas que se pueden formar, los líquidos que pueden administrar. Entonces de ahí que yo logré que me dieran 20 marineros. Yo dije, quisiera algunos marineros. ¿Cuántos? Dije unos 5 o 10. Te doy 20, me dijo el comandante. Bien. Oh, perfecto. Estos 20, pero tienen que estar bajo la tutela del que habla. Perfectamente, no nos vamos a meter, ellos van a ser los sanitarios, dijo. Perfecto. Pero con responsabilidades, yo me encargo de ello, le dije, si no cumplen, los vamos eliminando, le dije, y entran nomás a la tropa o a la compañía. Bueno, jóvenes, entonces, de ese modo, los primeros días cuando llegué, observé esto. Entonces, cuando yo pregunté quiénes, y tenían vergüenza y temor, entonces les hablé para que más bien me contasen y me contaran todas las novedades de salud. Y con estos 20 jóvenes yo sabía quiénes no habían entrado a defecar. Y saben que decían, aquí defecan por salud, decían, ¿no es cierto? Van a defecar voluntariamente o a patadas, pero van a defecar. Bueno, esta es una exageración, una expresión militar. Pero hay unos canecos, unos vasitos, unos vasos de aluminio que se llaman Beaker, que no se oxidan. Entonces, en esos vasos Beaker, hasta 5 vasos, o sea, 2 litros, les hacían tomar agua tibia o agua tibia, sí, hasta que entren al baño. Entonces, ¿qué decían? Permiso, señor doctor, voy a hablar. Hable, le decía, sí. Tengo acá 10 marineros que no han entrado a hacer el 2. Bueno, encárgate tú, les decía. Entonces, bueno, los aislaban y les hacían tomar agua, les hacían trotar hasta que, permiso, señor doctor, sí voy a hablar, sí. De los 5 que había, ¿no es cierto? 3 positivos, sí, 2 siguen. Entonces, ya en esos aplicábamos, ¿no es cierto? Para, qué sé yo, aplicábamos, a veces hasta enemas colocábamos con tal de que no tener un solo día que no pase sin que ellos defequen, o sea, que no se cumpla su catarsis. Un poco esto les digo. En este tema en concreto quiero ir, jóvenes, a materia. Cuando observé eso, nadie quería avisar quiénes estaban porque tenían miedo de que les castiguen, qué sé yo. Finalmente lograron avisarme y todo me avisaban. Entonces, cuando tenía la primera emisión, doctor, estoy defecando sangre. Y entonces empezábamos a tratar y felizmente yo me encontré en la sanidad un cajón con Amebin. Oh, excelente, unas ampollitas de Amebin. Y entonces tuvimos para tratar sin ningún problema. Les digo entonces, jóvenes, que el aspecto en la disentería mediana, en esta mebiasis intestinal aguda por colitis ulcerosa, es abundante, brillante, la diarrea es de aspecto brillante, sanguinolento, sangre viva en algunos casos, y en gran cantidad y de alta frecuencia, igual que en la shigellosis hay dolor cólico, hay pujos y tenesmo. Para decirles nada más, jóvenes, es mucho más frecuente en los trópicos. También esta etapa aguda, con o sin, esta etapa aguda puede durar 2 o 3 semanas. Naturalmente puede causar problemas. En algunos casos va a la cronicidad. Igual que el paludismo, hay una tendencia a la cronicidad en esta patología. ¿Cómo se caracteriza? Es lo que a nosotros nos interesa, más que la descripción teórica.
¿Cuándo van a diagnosticar ustedes como amebiasis intestinal crónica? Cuando en la materia fecal encuentran ustedes quistes. Cuando alguien nos va a reportar algunos síntomas que siente, jóvenes, entonces hay que pedir un examen coproparasitológico. Cuando aparecen quistes de entamoeba histolítica, estamos frente a una amebiasis intestinal crónica. Esa es la competencia que quiero. Las variedades fuera del intestino se llaman extraintestinales. ¿Qué significa una variedad extraintestinal? Por ejemplo, la localización en el hígado, que puede causar una inflamación, o sea, hepatitis, o puede causar úlceras. En ese caso se forman abscesos abacterianos, pero sí con presencia del parásito. Entonces estamos frente a un absceso hepático amebiano, o en los pulmones, igual, un absceso pulmonar, sobre todo en el pulmón derecho, en la base de pulmón derecho. Es interesante en las imágenes esta patología. Esto es mucho más grave, jóvenes, la amebiasis extraintestinal de localización cerebral. Y en esto es grave, ¿por qué? Porque se encuentran quistes, imagínense, de efecto histolítico, es letal, acá sí es letal, pero hay que dar gracias a Dios, jóvenes, porque es poca, extraña, exótica, infrecuente, excepcional la ocurrencia de ¿qué? De absceso cerebral amebiano. Tiene tratamiento específico esta enfermedad, distinguidos jóvenes, y vulnerable a medidas de educación sanitaria. Es obvio, el lavado de las manos antes de las comidas, consumir verduras y agua potable, y si no tenemos agua potable, agua hervida o agua filtrada, nos salva de padecer particularmente de la amebiasis. El lavado de las manos, y en eso consistiría, distinguidos jóvenes, ¿no?, las medidas de educación sanitaria. ¿Con qué palabras conocemos? Como amebiosis, amebiasis, disentería amebiana, disentería tropical, enfermedad diarreica aguda por entamoeba histolítica. Ya les he dicho que la sigelosis y estas son fundamentalmente enfermedades diarreicas agudas, incluyendo a la enterosalmonelosis. También se llama protozoasis. ¿Por qué? Porque el agente responsable es un protozoario. También se llama enteritis amebiana, significando que causa una inflamación del intestino o diarrea, y también colitis amebiana, o en algunos casos colitis ulcerosa amebiana, que ya implica el contenido de sangre. De rato en rato, por favor, alguna señal de que todavía están conectados. Creo que quieren entrar algunas personas. A ver, vamos a ver si hay. Sí, ya, la última persona en entrar. Muchas gracias, jóvenes, muchas gracias, muchas gracias. Ya están con la pantalla habilitada, ¿no? Me estoy haciendo... Estamos bien. Me estoy haciendo bolas aquí. Aquí está. Pero no me habilita la pantalla completa. Ahora sí. Bien. La distribución geográfica, como están viendo el paisaje, es universal, pero relacionado al paisaje es de mayor prevalencia en los trópicos y frecuente en países pobres con carencia de servicios básicos y bajo nivel educativo, como siempre, ¿no es cierto? Y nuestro país es el ejemplo. Hay poblaciones pobres en el Chapare, por ejemplo, en el Beni, poblaciones carentes de servicios básicos. Pero el día que tengan letrinización, agua potable, naturalmente que estas enfermedades han de disminuir. Con respecto a la etiopatogenia, jóvenes, es la entamoeba histolítica, es pregunta de examen. Hay 3 formas parasitarias. El trofozoito es la forma patógena responsable de las úlceras magna o grande, ¿sí? El trofozoito es la forma activa, aquella que causa úlceras, emite pseudópodos, eso han conocido ustedes en parasitología, es grande, por eso se llama forma magna o grande, el trofozoito. Y esta es la forma que encontramos en la diarrea, por ejemplo, sanguinolenta, cuando está con úlceras, con una colitis ulcerosa. Y cuando cambian las condiciones de deshidratación, por ejemplo, entonces este parásito advierte aquello, inmediatamente se achica, se redondea, se paraliza, se achica
y se rodea de una membrana y se forma un prequiste. Forma de transición, se inmoviliza, inmóvil. Si las condiciones vuelven a ser favorables, inmediatamente se convierte otra vez en trofozoito. Pero si las condiciones continúan o son aún más agrestes, más negativas, se convierten en quiste. Y el quiste entonces es una forma de resistencia en el interior del intestino, en el lumen intestinal y también en el exterior. Se elimina con la materia fecal de forma intermitente. Algunas veces se elimina la materia fecal, contiene quistes y otras no. Entonces por eso es que hay que solicitar un examen coproparasitológico seriado. Entonces, estos son los quistes, vean, estos quistes son pequeños y se encuentran en el medio exterior, resisten la ebullición por más de 15 minutos, entonces no es suficiente. Por eso entonces acá es muy importante la educación sanitaria, el lavado de las manos y consumir alimentos que no contengan estos quistes. Aquí está el quiste, entonces observado. Estos quistes contienen 4 núcleos que son las amibas o amebas. Cuando se desenquista en nuestro organismo, deja en libertad a 4 agentes patógenos que se convierten rápidamente en trofozoitos. ¿Sí? Entonces, estos se convierten, emiten pseudópodos, ¿no es cierto? Estos núcleos liberados a nivel de la válvula ileocecal. Cuando ingresa con el agua o alimentos contaminados, se desenquista y deja en libertad a esos núcleos y estos se convierten rápidamente en grandes formas magnas, que son los trofozoitos. Vean cómo está emitiendo como dedos de guante, ¿no es cierto? Estos son los pseudópodos, vean, pseudópodos. Y con estos pseudópodos aprisiona células para alimentarse. Entonces, esa es la actividad, tiene enzimas histolíticas, por eso ocasiona úlceras en el intestino, en los lugares extraintestinales como el hígado, el pulmón, el sistema nervioso central, por desgracia, sería letal. Entonces, este es el ciclo rápidamente, jóvenes. Este es el quiste de entamoeba histolítica que tiene estos 4 núcleos, se llama también tetrágena. Excepcionalmente, algunos quistes pueden tener 8, pero eso es excepcional, pero generalmente tienen 4. Entonces, aquí estamos, ¿sí? La persona que está enferma junto con la materia fecal que tiene amebiasis intestinal crónica, elimina en las heces este quiste. Cuando está presente el quiste en la luz intestinal, se llama amebiasis intestinal crónica. El hallazgo del quiste significa cronicidad. Amebiasis intestinal crónica, pregunta de examen. Les voy a preguntar, ¿qué diagnostica si usted encuentra en el intestino quiste en un examen coproparasitológico seriado? Respuesta, amebiasis intestinal crónica. O les diré, ¿por qué se llama amebiasis intestinal crónica? Porque se ha encontrado seguramente quistes en un examen coproparasitológico. Esa sería la respuesta. Jóvenes, entonces, este quiste, al ser ingerido, jóvenes, a través del agua y alimentos contaminados, ¿no es cierto? Eso está explicando acá. Entonces ingresa y gracias a los tubos digestivos y particularmente a nivel de la válvula ileocecal, se desenquista. Aquí está, se desenquista. Y al desenquistarse, entonces deja 4 núcleos y que se convierten rápidamente en amibas o trofozoitos. Estos trofozoitos inmediatamente van a labrar úlceras, van a desarrollar, van a cumplir su rol histolítico. Entonces van a causar una colitis ulcerosa. Esta colitis ulcerosa se va a manifestar con una diarrea de alta frecuencia sanguinolenta, como les he explicado, con dolor de tipo cólico y con pujos y tenesmo. Entonces, esa sería, ¿no es cierto? Bueno, hay 3 formas. Una, colonización no invasiva, ahí están, no causa patología. Otra, enfermedad intestinal. Y la otra sería la enfermedad extraintestinal. En la enfermedad intestinal va a causar esta forma diarreica o la variedad de disentería mediana o colitis ulcerosa. Y luego, cuando cambian las condiciones, se vuelve amebiasis intestinal crónica. Repetimos, ingresa un quiste, así como están viendo, con el agua y alimentos contaminados. A nivel de la válvula ileocecal se desenquista y luego se liberan 4 núcleos y a partir de ello, pues se multiplica más y va a causar úlceras en el colon y van a provocar la disentería amebiana. Cambian las condiciones, se vuelve en una amebiasis crónica. ¿Por qué? Porque se enquista y está el quiste en el lumen intestinal y va a ser expulsado con la materia fecal. Ese sería el ciclo. Esto que ven ustedes es lo que les he explicado, ¿sí? Entonces puede causar una diarrea, disentería, puede también causar una especie de cáncer que se llama ameboma
ameboma o pseudocáncer colónico, ameboma o pseudocáncer colónico, y muchas veces han diagnosticado cáncer por esta imagen, pero han hecho el diagnóstico diferencial. Imagínense la alegría de las personas que creían tener un tumor, luego se dan cuenta que no, era nada más un ameboma y no un cáncer. Puede causar estrecheces, hemorragia, y puede también inflamar, puede causar apendicitis y en los casos graves perforación intestinal, que es frecuente. ¿Por qué? Porque las úlceras son frecuentes. No sé si siguen conectados, jóvenes. Seguimos, doctora. Ya, el ruidito, de favor, por favor, siempre, ¿ya? Entonces, pregunta de examen. ¿Cómo clasificamos la amebiasis? En amebiasis intestinal, amebiasis fuera del intestino o extraintestinal, y luego aparece una amebiasis que se llama larvada. ¿Por qué larvada? Esta palabra larvada, distinguidos jóvenes, significa que la larva no se parece al adulto. Ustedes no dirían, no sé si conocen las larvas del sapo. Nadie diría, viendo como un rosario con puntitos negros en una agua, ¡ay, qué exactamente igualito que el sapo! No es así, para nada no se parece la forma larvaria al estado adulto. Entonces, el clínico es muy inteligente, siempre ha utilizado palabras clave en este caso, sí, amebiasis larvada. Quiere decir que esta amebiasis larvada no se parece a la amebiasis intestinal, a la disentería amebiana, menos al absceso hepático amebiano, ni al absceso pulmonar, donde se manifestará con tos, habrá hemoptisis, habrá como síntomas de neumonía. Entonces uno puede sospechar que será el estreptococo neumonía, o será, ahora ya saben que puede haber también, ¿qué cosa? Un absceso pulmonar amebiano. Entonces los síntomas son típicos, pueden ser diagnosticados. En cambio, la amebiasis larvada se manifiesta con cualquier signo sintomatología y nunca evoca la amebiasis ni intestinal y menos fuera de ella, como un absceso hepático amebiano. Cualquier síntoma exótico evoca cualquier cosa, hasta una locura, hasta un caso psiquiátrico, psicológico, y menos una amebiasis. Eso nos está advirtiendo esta amebiasis larvada. Desarrollando cada uno de estos vamos a comprender mejor. Ahora vamos a analizar la amebiasis intestinal aguda y crónica. Pregunta de examen. Cuando yo les diga, ¿cómo clasifica usted la amebiasis intestinal? En dos, aguda y crónica. A otra fila preguntaré, ¿cómo clasifica usted la amebiasis intestinal crónica con diarrea y con estreñimiento? Bien, qué interesante. Hay una amebiasis crónica que se manifiesta con diarrea o diarreica. Más propiamente sería amebiasis crónica diarreica, intestinal crónica diarreica, o con constipación o estreñimiento. Vean qué interesante. Vamos a analizar cada uno de estos casos. La amebiasis extraintestinal es fuera del intestino, entonces los más frecuentes son los dos primeros casos, hepática y la respiratoria. La del sistema nervioso central o cerebral es poco frecuente, pero si pasaría, sería absolutamente letal, distinguidos jóvenes. No se salvaría con varios quistes o úlceras en cerebro, ¿no es cierto? Una destrucción de centros nobles. No vivimos para contar la historia. Menos frecuente es la cutánea, también la cardiovascular, que semeja un padecimiento cardiovascular, ocular, urogenital, osteoarticular, esplénica, y aún la psíquica, comportamientos como de depresión, trastornos de conducta, cambios de personalidad, de agresividad, de depresión, catatonía, en fin. Serían tremendos estos casos, pero son extraintestinales. Ahí está la clasificación de la amebiasis larvada. Por ejemplo, ¿qué casos oscuros, complejos encontramos y que no nos hacen pensar en amebiasis? La digestiva, por ejemplo. Son síntomas digestivos. La gástrica, que parece una gastritis. La pseudoapendicular, bueno, y la gástrica, que parece una gastritis y aún puede semejar síntomas de úlcera gastroduodenal, y jamás vamos a pensar en amebiasis. La pseudoapendicular, que semeja un síndrome de fosa ilíaca derecha y nos hace pensar en apendicitis y no en amebiasis. La tumoral, ya les he explicado, llamado también el pseudocáncer colónico, es muy frecuente, sobre todo en los trópicos. Entonces aparece el granuloma amebiano como una especie de tumor y tenemos que hacer biopsia, etcétera, y luego nos damos cuenta que solo se trata de un ameboma. La septicémica se parece a una septicemia que ya hemos visto, la pseudopalustre al paludismo. La hemorrágica, como su nombre indica, presencia de hemorragia, y que su consecuencia de ella es la anémica. Vamos a ver palidez, y en ese caso hasta pensaremos en una uncinariasis, en un paludismo,
pero ahora que sabemos que, bueno, que la mediasis también puede causar casos o variedades clínicas de anemia. Vean, entonces, esa es la mediasis larvada, jóvenes. Voy a preguntarles esto y me dirán ustedes que no se parece a es decir, no tiene un cortejo signo sintomático típico de mediasis y evoca el padecimiento de otros órganos, aparatos y sistemas. Las manifestaciones clínicas. Rápidamente vamos a analizar, animaremos esto un poquito, jóvenes, para que sea más didáctico. Ya. Pregunta de examen. ¿Cuánto es el periodo de incubación de la mediasis intestinal aguda? La respuesta, 7 a 14 días. Luego, ¿cómo comienza? Es tórpido y solapado. No es claro esto, digamos, ¿sí? Tórpido y solapado. Síndrome disentérico que se presenta. Esto ya es más claro. Diarrea de alta frecuencia. Sanguinolenta en jalea de remolacha o de frambuesas. Dolor de tipo cólico. Hace gritar al enfermo. Luego queda un dolor sordo, suave, permanente, que ya saben. Pujos, ¿qué es el pujo? La sensación dolorosa de defecar inevitablemente. Esos son los que corren al fondo a la derecha o en la conductor donde queda su baño con desesperación. Y tenesmo ya les hace gritar. Y entonces no se desprenden del inodoro por el tenesmo, están por levantarse otra vez esa sensación y se sienten otra vez. La diarrea de inicio fecaloideas, abundante, teñidas de bilis al principio, luego se tornan glerosas. Esta característica de glerosidad, jóvenes, ya les he explicado a propósito, no sé de qué patología. ¿Por qué se dice glerosas? Es como el huevito pasado, ¿no es cierto? Cuando al hervor de 1 minuto, entonces la clara coagula parcialmente, la yema está todavía no tan sólida, entonces nosotros removemos con una cucharidita pequeña, entonces ahí se mezcla. Entonces hay presencia de láminas de la clara con la yema y el líquido que contiene el huevecillo. Entonces ese es el aspecto gleroso. En este caso, este aspecto gleroso sería la deposición diarreica brillante con membranas, con mucosas enrolladas o en pedazos de mucosa brillantes, ¿no es cierto?, con presencia de sangre. Ese sería el aspecto gleroso. Con abundante moco diluido o como membranas enrolladas, ahí está, aquí está describiendo, ese es el carácter gleroso de las deposiciones, en gran cantidad. Son mucos sanguinolentas, ahí está, brillantes, en jalea de frambuesa. Si no conocen la frambuesa no tiene ningún significado, pero si cambiamos y decimos jalea, ¿sí?, de remolacha, entonces ya se dan cuenta, sangre viva prácticamente. De gran frecuencia, puede ser 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 o más por día. Hasta pueden llegar a ser coleriformes, que significa 100 o más. La animaremos también esta diapositiva. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué más tenemos? Ahí está. ¿Cómo es el síndrome disentérico? Hay un dolor. Primero hay diarrea, ¿no es cierto? Hay fiebre también. La fiebre no es tan alta en la mediasis. Ojo, por ahí les pregunto que hagan diferencia con shigellosis. En la shigellosis febril, fiebre alta, alrededor de 39 grados. En la mediasis, jóvenes, la fiebre alcanza alrededor de 38 grados. El dolor es difuso, suave, sordo y permanente, que ya saben. Pero este dolor se exacerba, cambia y se convierte en un paroxísmico. ¿Qué es paroxístico? Ataque de tipo cólico. Este dolor suave, sordo, permanente se exacerba, cambia y se convierte en un ataque de tipo cólico, intenso, que hace gritar al enfermo. Luego hay retortijones abdominales, o sea, que los enfermos se quejan, ay, 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 ay. Esos son la expresión, ¿no es cierto?, la onomatopeya que expresa los retortijones abdominales o el quejido mejor que provoca el retortijón abdominal. Son intermitentes pero intensos. Pujo, sensación de deseo doloroso de defecar, inevitablemente yo le aumentaría y le he aumentado. Tenesmo, sensación dolorosa de cuerpo extraño en el recto, como ya se nos está escapando el 2. Fiebre, vean, alrededor de 38 grados.
Naturalmente que por la emisión de sangre y líquidos y abundante, intensa deshidratación, la facies se convierte primero hipocrática y luego facies peritoneal. La facies hipocrática, jóvenes, es una facies bella, pero la facies peritoneal ya es una facies terrosa, sucia, de una expresión de torpor o de torpeza. La lengua es aburral, sed intensa y naturalmente si se afecta el riñón hay cambio en el volumen de la orina. El vientre está excavado, hay dolor en la palpación del abdomen, es obvio, jóvenes. En la sigilosis era por la inflamación intensa, acá es por la presencia de úlceras profundas. Puede haber colitis, o sea, cuerda cólica dolorosa. El hígado y vaso están aumentados de tamaño. Clínicamente al examen por palpación o percusión lo podemos determinar o más fácilmente con la ecografía. Evoluciona 2-3 semanas, como les advertía, y estos son los famosos retortijones o el dolor de tipo cólico. Estos son los abscesos en botón de camisa y luego se vacían al lumen intestinal, ¿no? Como dice el botón de camisa, un cuello estrecho por donde emerge la colección, en este caso sanguinolenta. La mebiasis intestinal crónica, ahora jóvenes, rápidamente también vamos a animar que se desplace acá. Y ¿qué decir de esta variedad clínica, jóvenes? La mebiasis crónica, la forma diarreica intestinal estamos. La forma diarreica, primero hay cambio en la frecuencia, ¿sí? Ya defeca 1, 2, hasta 3 veces por día y nadie lo hace normalmente. No es tan alta frecuencia como de la disentería, pero por eso se llama diarreica. Heces semilíquidas o pastosas en puré de arvejas, vean. Pegajosas se adhieren al inodoro. Los franceses a esto le han llamado, bueno, los cambitas o los venianos o en Santa Cruz, ¿qué me decían cuando yo atendía durante mi servicio militar, jóvenes de médico? Me decían, allá dicen, obrar quiere decir defecar. Oiga, doctor, estoy obrando de una manera especial. A ver, cuénteme. Le digo, sí, estoy obrando, oiga, de mal olor, oiga, sí. Y además en gran cantidad. Y otros me decían, oiga, estoy defecando mis heces. No era así, ahora estoy defecando gruesos y largos como plátano o algo así. Vean, entonces, estas personas jóvenes advierten, ¿sí?, este cambio. Entonces estamos frente a la mebiasis intestinal crónica de variedad diarreica. No es líquida en este caso, semilíquidas o pastosas y aún moldeadas, semiblandas podríamos decir, pero cambia en el tamaño y en el volumen. Y si son semilíquidas en puré de arvejas, jóvenes, entonces los franceses le han llamado embosta de vaca. Ustedes habrán visto a una vaca defecar, es una gran cantidad que se vacía al suelo, pues parece del tamaño de un plato grande, ¿no es cierto? Entonces a eso compara y le llaman las deposiciones embosta de vaca o embauche de vache, así se llama. Malolientes, abundante, ahí está, embauche de vache. Las deposiciones embosta de vaca significa, ¿sí? Heces moldeadas también, como les he dicho, con mucus sanguinolento. Alguna vez me decían como peces, oiga, me decían, ¿no? Bueno, no exagerando el tamaño, entonces más o menos comparaban con el volumen de lo que estaban defecando. La frecuencia no es tampoco grande, es de 2 a 3 veces por día, pero ya ha alterado la frecuencia de la catarsis habitual. Y estos cuadros alternan con episodios de constipación. Dicho eso, analizamos precisamente esa variedad. La amebiasis crónica, intestinal crónica, con estreñimiento, como su nombre indica, hay dificultad, ¿sí? La constipación puede ser moderada o rebelde y pertinaz. Ya les he explicado esta palabra pertinaz, el significado. Es insistente, incambiable, rebelde, persistente. Creo que les he dicho, el enamorado que pretende a una bella dama y ésta lo rechaza, no le importa, él sigue, él persiste, es pertinaz. Puede empujarle, insultarle, decirle, voy a avisar a mi papá que tú me molestas mucho, o me he de quejar al decano, me molestas, te voy a hacer aplazar con el doctor, cualquier cosa puede decir. Pero el candidato es pertinaz. Y poco tiempo después lo vemos al pertinaz con su prenda en arrumacos, abrazaditos, etc. ¿Cuál ha sido la virtud? Que este ha sido pertinaz. Volviendo al tema, ¿qué significaría el estreñimiento pertinaz? Que no cede, que sigue y sigue. Entonces, de difícil tratamiento.
Las heces son duras o moldeadas, ¿sí? En este caso moldeadas. La éstasis fecal se detiene, entonces emerge lo que se llama la disquesia, jóvenes. ¿Qué es la disquesia, jóvenes? Es dolor a la defecación, dificultad de defecar, y naturalmente se establece la coprostasia. Como hay dificultad, no puede defecar por mucho esfuerzo que haga, entonces hay éstasis fecal, hay coprostasia y se puede formar fácilmente fecaloma. Estas son las famosas deposiciones en bosta de vaca, en bouche de vache. Ya no necesita palabras, vean la cantidad, y se adhieren al inodoro. Esa característica también llama a la atención de los enfermos. Ahora la pregunta del millón, ¿y cómo se propaga? ¿Cómo de la amebiasis intestinal llega al hígado, llega a los pulmones, llega a otros órganos y llega al cerebro? Entonces tenemos 4 vías de propagación, pregunta de examen. La propagación hemática a través de la vena porta, el conducto torácico, etcétera, ¿sí? O los vasos mesentéricos. La vía biliar por el conducto biliar, esto es frecuente para la amebiasis hepática. Por contigüidad, uno al lado del otro, quiere decir, y la peritoneal a través de la vía del peritoneo. Entonces, jóvenes, estas son las 4 vías de propagación de la amebiasis. Y finalmente, la hepatitis amebiana, jóvenes, la hepatitis solamente es la inflamación. Este sería el preludio del absceso hepático amebiano, la víspera, un cuadro anterior. Naturalmente que hay síndrome, ¿no es cierto?, del hipocondrio derecho, o sea, dolor de hipocondrio derecho que se refleja a la región dorsal, sobre todo a la región subescapular. Es en el cinturón derecho, ¿sí? Es típica patología hepatobiliar en este caso, ¿no es cierto? Entonces hay epigastralgia también, dolor en epigastrio, náuseas, pueden llegar al vómito, el apetito se transforma, entonces puede aparecer esta ictericia, como que aparece la ictericia, y el paciente enflaquece, pero la fiebre es alta, puede llegar a 39 grados, es recurrente, remitente, etc. Y esto no es más que la antesala del absceso hepático amebiano. ¿Y cómo es el absceso hepático amebiano? La característica, como dice acá, insidioso, engañoso, aparece con un dolor nada más, pero progresa. La fiebre es remitente, el escalofrío es intenso, se parece a la gripe o al paludismo, es muy intenso. La sudoración profusa, hay sudoraciones nocturnas, ¿sí? El dolor en hipocondrio derecho es intenso, igual en hemicinturón, igual que el anterior, pero vean, todo lo demás es igual, pero esto es lo que llama la atención, la posición antiálgica. El enfermo se inclina, jóvenes, al lado derecho. Y algún clínico dice, es el signo del libro bajo el brazo. Es como que algo llevar en el brazo se inclina. Hemos visto en las prácticas de infectología, en la normalidad, jóvenes, algunas veces, cada año se presenta siempre algún caso. Entonces veíamos a los pacientes deambular, pasear en el pasillo, en el hall del servicio de medicina interna, pero inclinado al lado derecho. Entonces, esa es la posición antiálgica, el signo del libro bajo el brazo o el bulto bajo el brazo que se presenta en el absceso hepático amebiano. De esto estamos hablando, jóvenes, el absceso hepático amebiano. Vean cómo se han labrado estas úlceras profundas. No hay bacterias acá, es aséptico. Pero aquí en el fondo de las úlceras, en la pared de las úlceras, está el trofozoito. Pregunta de examen, en las variedades extraintestinales únicamente se encuentra al trofozoito. Por ahí en el examen yo les voy a preguntar, joven, usted sabe muy bien que en las amebiasis extraintestinales podemos encontrar el quiste. ¿Falso o verdadero? Falso me tienen que decir. En estas variedades extraintestinales, en este absceso hepático o en el absceso pulmonar o en el sistema nervioso central, ojalá que nunca, eso, jóvenes, en esos casos encontramos trofozoitos. En el pulmón, por ejemplo, cuando expectora el paciente, en el contenido de estas características, la expectoración, la saliva va a ser así sanguinolenta, de un color achocolatado, espeso, pegajoso, y ahí vamos a encontrar al trofozoito en un examen de frotis, en un examen en fresco. Eso les voy a preguntar, jóvenes, ¿sí? Entonces, esa es la característica. En el absceso hepático amebiano es interesante también, jóvenes, la tos se presenta por la irritación del diafragma. Como es un absceso, entonces toca, levanta y entonces eso provoca la tos. La localización en el lóbulo derecho del hígado es en el lóbulo derecho, no es en cualquier parte. Si les pregunto, ¿dónde se localiza? En el lóbulo derecho del hígado.
El pus, lo que han visto, ya no necesito decir, es cremoso, de un color chocolate, con abundantes células, los glóbulos rojos. ¿Qué está presente ahí? El trofosooito, porque es extraintestinal. Otro signo, la leucocitosis es franca, jóvenes, 15.000 a 40.000. Hay intensa reacción eosinofílica, por lo tanto hay neutrofilia, ¿no es cierto? O sea, hay 15.000 hasta 40.000. Ese es un signo, sobre todo en el absceso hepático mediano. Hemos encontrado 15.000, 20.000, vean, hasta 40.000 dice la teoría de esto, ¿sí? Hay intensa reacción eosinofílica. 1 a 3%, ustedes saben, ¿no es cierto? La concentración relativa, y hay una intensa reacción neutrofílica. A la radiografía, el hígado está aumentado de tamaño. Hoy en día, ¿qué pedimos? Ecografía. Elevación del hemidiafragma. Entonces, eso corroboramos. El pus o la colección se abre, jóvenes, a los pulmones. Entonces va a causar, ¿qué cosa? Un absceso pulmonar. Y en los órganos abdominales puede comprometer otros órganos. Y se puede también abrir así una fístula y puede causar también, ¿qué cosa? Una amebiasis cutánea extraintestinal. Se ha cumplido faltan pocos minutos. Les pregunto, ¿tienen otra clase? Unos 10 minutitos más quisiera que me obsequien como en la anterior clase. Sí, doctor, está bien. Ya, entonces, ¿quieren descansar unos 3 minutitos? ¿O quieren continuar ya nomás? Podríamos continuar, doctor. Ya, perfecto. Entonces, animaremos esto, jóvenes, para que no sea tan cargado. Igual que se desplace ya. Entonces, jóvenes, esto es muy interesante. ¿Qué ha pasado? Ya. Es interesante, jóvenes, y es lo que les decía. Está entre en segundo lugar en frecuencia en la amebiasis extraintestinal. Lo más frecuente es en hígado. Cuando ustedes escuchen absceso hepático, piensen primero, jóvenes, en absceso, en origen bacteriano, pero sin mucha diferencia, también hay que pensar en este parásito en la amebiasis, cuando es hepático. Y en segundo lugar, la amebiasis pulmonar. ¿Qué síntomas hay? Fiebre. Y cuando la fiebre es alta, jóvenes, o hay fiebre, siempre hay el síndrome febril, astenia, adinamia y alteración del apetito en hiporexia o anorexia. El dolor en puntada de costado, entonces, asemeja una neumonía. Esto se llama puntada de costado o punta de costado o dolor torácico. Pero vean la tos es muy típica, y la expectoración con X, expectoración mucohemorrágica, de un color achocolatado, eso que han visto en el absceso hepático mediano, es lo mismo. Y ya les he dicho que en el escupitajo de estas personas, en la saliva, hemos de encontrar al trofosooito en un examen en fresco. Pero nadie piensa en eso, no pensamos ni en ascaris, no pensamos ni en amebas, y sin embargo pueden causar así. Naturalmente hay dificultad respiratoria y enflaquece. Esta es una característica de la amebiasis. Enflaquece al paciente marcadamente, hay emaciación. El absceso se forma en la base del pulmón derecho. Tiene el aspecto de un huevo mediano pequeño, ¿sí? Y cuando sucede la vómica, o sea, se abre el absceso, entonces el enfermo expulsa una gran cantidad, y en ese caso la forma, jóvenes, del absceso, que tiene una forma de un huevo, más o menos así, sigan el cursor, la mitad superior es hidroaérea, ¿sí? Disminuye en densidad, y la mitad inferior sigue, es densa. Entonces en imagen se ve una imagen mixta. Es muy interesante. Si se produce la vómica, ahí está, mejora el paciente y se observa imagen hidroaérea de forma ovoide, parte superior clara y opaca la parte inferior. Es muy interesante, les decía, en la radiografía observar esta imagen en la amebiasis pulmonar o absceso pulmonar derecho. El diagnóstico, naturalmente, es gracias al método clínico, tanto como que sea la amebiasis intestinal, la disentería amebiana, la colitis ulcerosa, ¿no es cierto?, o la forma crónica con diarrea o con estreñimiento, o si estamos frente a un absceso hepático amebiano o absceso pulmonar. La serología.
Pregunta de examen. La serología es muy útil, jóvenes, en casos de absceso, o sea, en variedades extraintestinales, ¿no? O en la colitis ulcerosa. Alcanza de 95 a 98%. Pero anoten, en el caso de la amebiasis intestinal crónica, la sensibilidad es del 5 al 10% nada más. No nos sirve la serología. Jóvenes, yo tengo una interesante anécdota en un coloquio internacional de medicina interna. Un expositor dijo, habrán médicos, cuando hablaba de la serología, hoy contamos con un método de examen moderno, dijo, porque cuando yo era estudiante no había serología para la amebiasis. Entonces él dijo, este método moderno ahora es el diagnóstico, dijo, para la amebiasis. Era un cirujano que estaba hablando a propósito de los abscesos hepático, pulmonar, etc. Y entonces dijo, habrán médicos, dijo, sí, que cuando ya tienen ahora la serología, sigan pidiendo el examen coproparasitológico, dijo. Yo levanté mi mano y dije que sí. Y me dijo, doctor, tiene que actualizarse, me dijo. Yo le dije, estoy actualizado, doctor, le dije, y hasta ahí. Pero otro médico también participó y dijo que estaba de acuerdo conmigo y que él también pide. Y entonces hubo oportunidad de aclarar esto que les estoy diciendo precisamente. Y hoy lo aclaro ante ustedes jóvenes, cuando sean internos y médicos. La serología es altamente sensible del 95-98%, pero solo en la colitis ulcerosa, o sea, ante la presencia del trofozoito, en la disentería amebiana aguda y en las amebiasis extraintestinales, donde solo está presente el trofozoito, como les he dicho, tanto en el absceso hepático como pulmonar, en eso sí 95 hasta el 98%, casi el 100%, pero anoten, en la amebiasis intestinal crónica, donde está presente el quiste, o sea, frente al quiste, no tiene alta sensibilidad, es más, no sirve. 5% a 10% nos está dando 95 o 90 falsos negativos. Pero el examen coproparasitológico, la materia fecal expulsa los quistes en forma intermitente. Unas veces la muestra no es representativa y es por eso que hay que hacer, anoten eso, pregunta de examen, el examen coproparasitológico, por eso es seriado, 3 muestras. Y en las 3 muestras vamos a tener la capacidad de observar los quistes. Y un ojo bien entrenado, imposible que no diagnostique la presencia del quiste. Y eso diagnostica amebiasis intestinal crónica, la presencia del quiste. También en el examen coproparasitológico tenemos la posibilidad de observar trofozoitos, pero ¿en qué cuadro? En la disentería mediana aguda. Esto es pregunta de examen también. Anótense porque voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque esto tienen que saber para saber qué examen solicitar. Si está con disentería mediana, pues yo digo, un examen en fresco del trofozoitos de la colección de la diarrea, mando al laboratorio. Y también, si ya ha pasado esta etapa aguda, el examen coproparasitológico revela quistes. Y en la etapa aguda, el examen coproparasitológico revela trofozoitos. Ya. La búsqueda del trofozoito en el absceso pulmonar y en el absceso hepático. Tratamiento, ahora sí, se divide en pregunta de examen. ¿Cómo se divide el tratamiento de la amebiasis? En 2, jóvenes, ¿sí?
¿Algún aporte, algún comentario? Aunque sea, dígame hasta luego. Doctor, no le hemos escuchado. Se ha cortado en el tratamiento de mebiasis cuando nos estaba hablando sobre los amebicidas de contacto y los tisulares. Pero ¿y por qué no? Pero ahora me escuchan. Sí. Sí, doctor, es que creíamos que se había cortado su internet algo y le estábamos esperando. Sí, porque tampoco nos aparecía su nombre dentro de los participantes. Ni las diapositivas. A ver, vamos a, ¿en qué parte dicen los amebicidas tisulares? Era el inicio de... ¿Tienen tiempito? Sí, doctor. Ya. ¿O quieren descansen unos minutitos, 2 minutitos hasta que reaperture la pantalla, ¿ya? Qué pena, ¿sí? Doctor, bueno, aprovechando entonces esos 2 minutos, en cuanto a los temas, ¿usted nos va a pasar para que podamos elegir o directo nos va a designar? Yo les voy a decir, ustedes me mandan los grupos, ¿ya? Y entonces yo les voy a asignar el tema y también les voy a poner en Classroom. Pueden ustedes, obviamente, enriquecer, pero concretito, pero para efectos de examen final van a tener las diapositivas completo con más las preguntas. Bueno. Está bien, doctor. Esta es una estrategia para que ustedes ganen los puntitos y yo pueda justificar, porque tengo que adjuntar el examen. Entonces, si yo tengo una planilla justificando, jóvenes, que les he dado esta dinámica de participación, entonces voy a poder aumentarles más. Y eso voy a aprovechar, por ejemplo, para poder, con esta estrategia, aumentar a aquellas personas que por alguna razón no pude incluir su nota en casos concretos, por ejemplo, que les di oportunidad para su segundo parcial. Está bien, doctor. Entonces, terminando la clase, yo se lo voy a enviar la lista, porque ya he estado haciendo la lista. Gracias, Andrea. Y estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí. Ya. Aquí se cortó, jóvenes. ¿Sí? O al inicio. ¿Aquí fue? Una diapositiva anterior, sí. Ya. Es una diapositiva. Aquí. Ya. Entonces, ya, pregunta de examen, jóvenes. Tenemos 2, ¿sí? Amebicidas de contacto que actúan sobre los quistes. Por lo tanto, estos amebicidas de contacto, anoten, porque voy a preguntar en el examen, solo sirve para la amebiasis intestinal crónica, porque solo en esa variedad están los quistes. Y el otro grupo son los amebicidas tisulares, actúan sobre los trofozoitos. Por lo tanto, ¿en qué caso sirven? Anótense, sirve en la disentería mediana o en la colitis ulcerosa con diarrea. Y en las amebiasis extraintestinales como en el absceso hepático mediano y el absceso pulmonar. ¿Sí? ¿Dónde están los trofozoitos? O sea, en todas las variedades extraintestinales. Si es el cerebro, obviamente eso es letal, ¿no es cierto? No vamos a poder salvar, pero si hubiera genital, si hubiera amebiasis extraintestinal cutánea, etcétera, ahí están presentes los trofozoitos. Ahora sí vamos a analizar, jóvenes, los amebicidas de contacto. Estos amebicidas de contacto siempre háganme, jóvenes, un ruidito de gentileza, bueno, para que yo sepa que sigo contactado. Los amebicidas de contactos, hay un grupo grande que se llama los yodados, el grupo de los yodados, ¿sí? Entonces, entre los yodados les he anotado el más simpático, ¿sí? El diodoquín o diadoquina, que se llama también, es un yodado. Grajeas de 250 miligramos, 6 por día por 10 días. El único inconveniente es esta dosis baja y que tenemos que administrar 6 por día, cada 4 horas. Ese es el engorroso problema, digamos, ¿no? Pero que es efectiva así. La clorofenoxamida, que viene con el nombre de Mebinol, vienen comprimidos de 250 miligramos, hay que dar 4 veces por día, cada 6 horas durante 15 días. Siempre háganme el contactito, por favor, algún ruidito, ¿ya? Para saber que están conectados. Eso es, muchas gracias.
El furoato de diloxamida, vean, esto es simpático porque yo a muchos turistas que trataba en el consultorio de emergencia del Hospital Santa Bárbara, en medicina interna, se presentaban estos caballeros y traían su botiquín y traían con el nombre de furamida o furamide y me decían, ¿para qué sirve? Entonces, seguramente, pues, bueno, ellos tienen la imagen de que nuestro país está plagado de parásitos, entonces yo les decía, es para la mediasis, esta anécdota nada más. Entonces, es su dosis, 500 miligramos 3 por día durante 10 días. Los amebicidas de contacto, también me gusta, les decía que esto es de los argentinos, vienen comprimidos de 100 miligramos y hay que administrar, tiene mejor adherencia, solo 3 por día y esto me gusta más, solo durante 5 días. Los tisulares, aquí les voy a dar de este producto. Siguen contactados, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. A José le voy a pedir que me haga entonces ese ruidito, ¿sí? Ese golpecito de rato en rato. El metronidazol, jóvenes, les voy a dar 4 esquemas. El esquema general es 30 miligramos kilogramo peso por 10 días, dividir en 2 o 3 tomas, dice. Yo divido en 2, es más cómodo, tiene mejor adherencia. Y esto aprendí cuando era estudiante. Cuando apareció el metronidazol, distinguidos jóvenes, solo había la presentación en 250 miligramos, entonces dábamos 3 por día durante 15 días. Y ya luego hubo modificaciones, aparece en mayor dosis, entonces sobre todo los americanos preconizan utilizar 500 miligramos 2 por día durante 10 días. Y mucho más adelante aparece, ya después de la guerra de Vietnam y de la guerra del Irak, ellos afinan su esquema y dicen 1 gramo 2 por día durante 5 días. Yo les aconsejo el penúltimo, 500 miligramos 2 por día durante 10 días. Es un buen tratamiento. El tinidazol aparece, que es un primo hermano del metronidazol, son de los benzoimidazoles. 2 gramos por día durante 3 días. Ya ha mejorado mucho más. Este es más cómodo. En los niñitos hay que dar 60 miligramos por kilogramo peso, una sola toma por 3 días. ¿Siguen conectados? Allá. Éxito, por favor, José, cada minuto hazme, ¿ya? Te voy a agradecer. Dentro de este mismo grupo, jóvenes, dentro de este mismo grupo, vamos a animar esto. Tenemos varios, o sea, ustedes van a tener alternativas, pero exuberantes. El ornidazol viene en comprimidos de 500 miligramos. Hay que dar 2 gramos al día. Pueden dar 2 cada 12 horas o pueden dar 500 cada 6 horas, como crean conveniente ustedes. ¿Cuánto dura el tratamiento? 5 hasta 10 días. En los niños hay que dar 1.5 gramos por día nada más y solo por 3 días. El nimorazol, igual, en comprimidos de 500 miligramos, la dosis 40 miligramos durante 5 a 10 días también. Pero me gusta, el secnidazol. Vean, la adherencia mejora mucho más. Se presenta en comprimidos de 500 miligramos, apareció hace muchos años atrás. Ahora tenemos en 1 gramo hasta de 2 gramos, vean. Entonces, si es dosis única, podemos dar los 2 gramos o podemos dar 1 gramo, ¿no es cierto?, a los 15 minutos, otro, como quieran, pero dosis única, si es dosis única, en una sola toma. En los niñitos hay que dosificar 30 miligramos kilogramo peso, igual, dosis única. Ya sé que los efectos adversos muchas gracias, jóvenes, los efectos adversos de este secnidazol induce a la neoplasia, o sea, puede causar cáncer, pero esto es dosis única, tendría que ser en largo tiempo. Entonces, considerando que es dosis única, he empleado en algunos casos y con excelente resultado. Este es el tratamiento emblemático, jóvenes, que me encanta, me gusta. No olviden que la nitazoxanida hemos comentado, inclusive, yo en algunos pacientes he empleado en la COVID-19 con su pretendida acción antiviral, pero ahora estamos hablando su acción para los parásitos. Y en la participación que van a hacer por los 3 puntos distinguidos, jóvenes, tienen que dominar la nitazoxanida. En la mediasis, ¿cómo se emplea?
En realidad, para todas las parasitosis, esta es la dosis. Una tableta de 500 miligramos cada 12 horas durante 3 días. Este tratamiento quiero que lo aprendan hasta el día en que mueran de médicos. Para el absceso hepático mediano, distinguidos jóvenes, se emplea una tableta de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Entonces, jóvenes, no sé si siguen conectados. La diferencia, jóvenes, entre la amebiasis aguda y el absceso es de tiempo nada más. Únicamente 3 días para todas las parasitosis, incluida la amebiasis, la teniasis, los helmintos, ascaris, oxiurus, estrongiloides, tricuriasis. Este tratamiento es excelente. Ya saben, además, que es un antiviral que se puede emplear en la COVID-19, ya les he dicho, ¿sí? Pero para el absceso hepático amebiano, la misma dosis prolongan a 7 días. Es excelente el tratamiento. La amebiasis crónica, esquema de tratamiento. Esto, jóvenes, es muy importante. Estamos hablando de la amebiasis intestinal crónica. Mejor arreglaré ahora mismo, ¿sí? Amebiasis intestinal. Amebiasis intestinal crónica. Ya. Amebiasis intestinal crónica. Es difícil de tratar a la amebiasis intestinal crónica. ¿Por qué? Porque el trofozoito, ya les he dicho que cuando cambian las condiciones y se torna adversa la condición, se convierte en prequiste, se inmoviliza y luego, si las condiciones continúan, se convierte en quiste. Esa es la amebiasis intestinal crónica, la presencia de quiste en el intestino. Entonces, el esquema de tratamiento es el siguiente. Empleamos iodados, la diodoquina, durante 10 días. Ya van 10 días. Descansamos 10 días. Ya van 20 días. Empleamos arsénico pentavalente. Es un metal pesado. Durante 10 días. Ya van 30 días. Descansamos 10 días. Ya van 40 días. Y finalmente rematamos con teclosan o clorofenoxamida por 5 días. En total, 45 días de tratamiento, pero, jóvenes, es excelente. Es excelente. Con eso resolvemos la amebiasis intestinal crónica. ¿Por qué? Porque la eliminación del quiste, la presencia del quiste, la exposición del quiste es intermitente. Es intermitente. Pero en 45 días con diferentes fármacos resolvemos el problema. Y este esquema, muchas gracias, este esquema, sobre todo los mexicanos, emplean la cloroquina, un antiprotozoacida, y la cloroquina, que además también es antipalúdico y antiviral para la COVID-19. Ustedes han tenido oportunidad. Se emplea 250 miligramos 6 por día durante 21 días, es excelente. Pero vean, el único inconveniente es que hay que dar cada 4 horas. Ese es el problema. La hidroxicloroquina, el plaquinol, que ustedes han escuchado, se ha empleado bastante, ¿no es cierto?, en la COVID-19. Decían que servía, decían que no servía, pero tiene propiedades de inmunomodulador, tiene propiedades antivirales, según se dice. Vienen grajeas de 200 miligramos, 8 por día durante 2 días. Es el esquema para la amebiasis. Luego 3 por día durante 21 días. Durante 21 días. Este tratamiento aconseja que no se expongan al sol porque la cara se mancha. Entonces, si tratan con esto, jóvenes, entonces es excelente. Y si no se exponen al sol, jóvenes, inclusive su cara se limpia. En aquellas personas que tienen pecas, hacen este tratamiento. Ayuda a la descamación de la piel y entonces tienen una piel sin manchas. Eso es lo que aconsejan con esta cloroquina. Muchas gracias. Medidas de educación sanitaria. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque es de mis alumnos. ¿Qué dicen? Deben ducharse. Dieron 7 medidas. Cepillado de los dientes, dijeron. Lavado de las manos antes de todos los alimentos. Lavado de las manos después de las necesidades fisiológicas. Esto ya ayuda. Los dos ya ayudan a prever o a prevenir mejor la amebiasis. Eliminar moscas, cucarachas y otros insectos. Buena medida. Conservar los alimentos en recipientes con tapa o refrigerados o en refrigerador. Adecuada disposición de basuras, dijeron.
contener las basuras en recipientes con tapa y las excretas, promover el alcantarillado si no hay letrinas o pozo ciego. Este es el aporte. Si ustedes tienen alguna idea, también lo pueden aportar en las parasitosis. Muchísimas gracias, distinguidos alumnos, por su tiempo, y si tienen alguna pregunta a sus órdenes, si no, con la reiterada gratitud, hasta la próxima clase. Que tengan un feliz fin de semana, jóvenes, ¿sí? Les agradezco otra vez por su gentileza. Muchas gracias, Andrea, y a todos sus compañeros. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, jóvenes. Gracias. Bueno, Hasta luego, entonces, doctor. ya, hasta luego, jóvenes. Hasta luego.